Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y pues bueno, ¿no? Claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de esta pieza de la literatura. Fíjate que no pregunté, no investigué, nunca leí de dónde era Nick Tours. Me parece que es gabacho. No dice de dónde es, fíjate. Pero Nick Tours es historiador, periodista y autor de diversas obras de no ficción. Ha sido galardonado con diversos premios de crónicas y periodismo de investigación, y sus artículos se publican con frecuencia en los medios más influyentes del mundo anglosajón, no los que tienen necesariamente la mayor credibilidad. Los Angeles Times, San Francisco Chronicle of the Nation. Bueno, no te creas, sí, más o menos. Su trabajo de investigación para disparar a todo lo que se mueva le ha hecho merecedor de la beca Guggenheim, del premio Reader Honor al mérito informativo y de la beca del Instituto de Radcliffe para estudios avanzados en la Universidad de Harvard. Así que bueno, estamos aprendiendo un poco de lo fea, de lo genocida. ¡Ay! ¿Quién dijo esa palabra horrible? Que fue la guerra de Vietnam. Estamos entendiendo o aprendiendo un poco como del colonialist playbook, ¿no? Del manual del colonialismo para la dominación, destrucción y aniquilación de los pueblos. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Te doy las gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y vamos a pasar al capítulo número 3. Capacidad de destrucción abrumadora. Muchas gracias a ti por venir. Watchmen, la serie distópica de cómics de la década de 1980, ofrecía una historia alternativa de los años de Vietnam, en la que los Estados Unidos salían victoriosos a merced de un héroe azul con poder nuclear, semidivino, llamado Dr. Manhattan. Su capacidad destructiva y casi omnipotencia intimidaba a los vietnamitas, incitándolos prácticamente a la sumisión. Simplemente, no había nada capaz de resistir su poder abrumador, y a los 3 meses de su llegada, el conflicto había terminado. Pero en el mundo real, Estados Unidos ya tenía en su poder un inalcanzable arsenal de superarmas. En efecto, para un campesino descalzo del Vietnam rural, la carga de una bomba de 20.000 kilogramos lanzada por un bombardero gigante Star Fortress B-52, silencioso e invisible para los que estaban en tierra, debe haber supuesto algo muy parecido al Dr. Manhattan. Las fuerzas norteamericanas llegaban resplandecientes en bombarderos y helicópteros de combate, sacudían la tierra con obuses y morteros. En un país de peatones y bicicletas, barrían el paisaje con tanques pesados, tanques ligeros y tanques lanzallamas. Tenían vehículos blindados para las carreteras y los campos, barcos rápidos para los ríos y acorazados y portaaviones para el mar. Los norteamericanos soltaron millones de litros de defoliantes químicos, millones de kilos de gases químicos e infinitas bombas de napalm. Bombas racimo, proyectiles de gran poder explosivo, y bombas rasantes, cortamargaritas, que arrasaban todo en un diámetro equivalente a 10 campos de fútbol. Cohetes antipersona, cohetes explosivos de gran potencia, cohetes incendiarios, granadas por millones y una mirada de diferentes tipos de minas. Y una miriada de diferentes tipos de minas. Sus armas avanzadas incluían rifles M16, ametralladoras M60, lanzagranadas M79 e incluso tecnologías futuristas que solo más tarde llegarían a ser de uso general, como los sensores electrónicos y los drones o aviones no tripulados. Imagínate si ya los tenían en Vietnam y tú sientes que vives en el futuro porque tienes un dron, bebé. En otras palabras, en Vietnam, los militares norteamericanos amasaron un arsenal como jamás se había visto anteriormente. Cuando se enfrentaban a guerrilleros armados con rifles viejos y granadas de fabricación casera hechas con latas de soda, o las tropas norvietnamitas con rifles de asalto AK-47 y lanzacohetes, los Estados Unidos tenían a su disposición más capacidad de matar, más fuerza destructiva y tecnología avanzada de la que cualquier ejército había tenido nunca en la historia de la humanidad. En particular,
Muchas de las armas que los norteamericanos llevaron a Vietnam fueron específicamente concebidas para mutilar e incapacitar a las personas, siguiendo la teoría de que las personas horriblemente mutiladas minan la moral del enemigo, aún más que la matanza directa. Un oficial de municiones del ejército describía más tarde la historia de estos proyectos. A principios de la década de 1950, el Departamento del Ejército se embarcó en un programa para desarrollar municiones especiales antipersona para una variedad de sistemas de armas. Esas municiones se caracterizaban por una filosofía de diseño que buscaba la distribución efectiva de los fragmentos eficaces más pequeños. La definición de eficacia se basaba en un considerable programa de balística de heridos y pretendía desarrollar el potencial letal de pequeños fragmentos de alta velocidad. En el periodo inmediatamente anterior a la Guerra de Vietnam, el ejército desarrolló nuevas municiones de fragmentación. La Armada modernizó sus grandes explosivos lanzados por aviones, y la Fuerza Aérea trabajó para encontrar y mejorar las maneras de utilizar las armas antipersonas. Estos programas llevaron a una nueva era de matanza científica, centrada en liberar pequeños fragmentos, bolitas de acero y diminutas cuchillas muy afiladas, que causaban un daño horrible en el cuerpo humano. Eliminar esos fragmentos podía poner a prueba la habilidad, incluso de los mejores cirujanos en hospitales bien equipados, por no decir nada de las prioridades de los médicos atendiendo a las víctimas de guerra en ciénagas, junglas o túneles estrechos bajo tierra. Durante más de una década, Vietnam del Sur se convirtió en terreno de prueba para estas tecnologías militares avanzadas. El general Maxwell Taylor, gestor clave de la guerra durante los años de formación del conflicto, que fue consejero militar presidencial del 61 al 62, presidente de Estado Mayor Conjunto del 62 al 64, embajador de Estados Unidos en Vietnam, 64 y 65, asesor presidencial sobre la guerra, 65 al 68. Fue uno de los muchos que hablaron de la importancia en la zona como laboratorio para nuevas ideas y equipamientos. El general William Westmoreland, el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Vietnam del 64 al 68, también se refirió al país como laboratorio de armamento. Su biografía dedica varias páginas a una lista de las innovaciones militares que surgieron de Vietnam, como los aviones de transporte acondicionados para uso militar, un tipo de avión conocido como Spooky, escalofriante, que podían escupir miles de proyectiles por minuto. Que semejante potencia militar no pudiera superar unos guerrilleros pobremente armados. Que semejante potencia militar no pudiera superar a unos guerrilleros pobremente armados en un país agrario parecía inconcebible, aunque el conflicto se fuera prolongando, año tras año. Los gestores de la guerra en el Pentágono nunca abandonaron su convicción de que las proezas tecnológicas norteamericanas les proporcionarían la victoria. Una invasión a gran escala de Vietnam del Norte era imposible. Ese planteamiento había supuesto el riesgo de la confrontación con China y exigía un ejército de reclutas enorme, perspectiva que pocos en Washington pensaban que se pudiera vender al pueblo norteamericano. Se desechó igualmente el uso de armas nucleares como políticamente insostenible. Con esas opciones cerradas, el Pentágono decidió dedicarse cada vez más intensamente a la guerra tecnológica como su único camino a la victoria. Estados Unidos no desplegaría su arsenal nuclear, pero en cualquier caso, atacaría a Vietnam con la fuerza destructiva de cientos de Hiroshimas. En otras palabras, libraría una guerra de destrucción por superioridad. Ruidos en el límite del bosque, se barre con fuego de ametralladoras. Disparos de un francotirador de una casa, se hace llover napalm sobre el poblado. Se intuye que una zona podría albergar a combatientes enemigos, se aplasta con fuego de artillería. Un funcionario vietnamita, nombrado por Saigón, identifica a un pueblo como bastión del enemigo, se bombardea y se lo devuelve a la edad de piedra. Los gestores norteamericanos de la guerra estaban prácticamente seguros de que ningún pueblo del tercer mundo, ni siquiera con el apoyo soviético o chino, podía hacer frente a la nación más poderosa de la Tierra cuando desataban una potencia de fuego que estaba muy por encima de la que había hecho hincar la rodilla a grandes potencias como Alemania y Japón. La cantidad de munición disparada por soldado fue 26 veces mayor en Vietnam que durante la Segunda Guerra Mundial. 26 veces mayor, güey, O sea, dispararon 26 veces más balas en Vietnam, cada soldado, en promedio, que en la Segunda Guerra Mundial. Hazme el reputo favor, güey. Se suponía que la capacidad de destrucción iba a resolver todos los problemas de los norteamericanos, y la respuesta a cualquier contratiempo era solo incrementar aún más la capacidad de destrucción. En su apogeo, la acción de Estados Unidos en Vietnam absorbió el 37% del gasto militar.
norteamericano y requería la fuerza de combate de más del 50% de todas las divisiones del cuerpo de Marines, el 40% de todas las divisiones del ejército listas para el combate y el 30% de la armada. En conjunto, el presupuesto para la guerra de Estados Unidos ha oscilado entre $700,000 millones y más de $1 billón en 2012. Te digo que no tenemos nada que temer, güey. O sea, si dedicándole tanto dinero y gente y esfuerzo no punieron con Vietnam, güey. Qué chingados que se traten de cruzar la frontera a Tijuana nada más para que veas cómo les llueve, güey. Al final, por supuesto, esta tremenda y derrochadora inversión en la guerra no logró alcanzar su objetivo. A los que primero les va a llover va a ser a todos los traidores a la patria, porque vamos a ir por ustedes primero. Ni crean que los vamos a dejar andar rondando mi país de malinches. Si eso pasa, primero vamos a ir por todos ustedes, pinches vendepatrias, de una vez les digo, güey. Al final, por supuesto, esta tremenda y derrochadora inversión a la guerra no logró alcanzar su objetivo. Las fuerzas revolucionarias vietnamitas nunca se rindieron a la potencia de fuego norteamericana, pero esa mayor capacidad de destrucción consiguió el objetivo de generar sufrimiento a una escala épica, especialmente entre los civiles vietnamitas. Siempre se ha pensado, güey, y ese ha sido como que el colonizer playbook, o así no lo venden como para justificar por qué atacan a la gente y nosotros todos pendejos pues nos quedamos callados y lo creemos, porque así es la historia, güey. Pero al final siempre han atacado a la población pensando que va a ser la población la que va a quitar a los gobiernos, porque ellos saben que un gobierno, o más bien, sí, o sea, ellos saben que si a un gobierno lo quiere su población es muy difícil desplazarlo, pero si es al revés, o sea, si Estados Unidos hubiera hecho lo que está haciendo hoy en México, con su narconarrativa, con el gato de Peña Nieto, esa vez sí hubieran entrado tanques y hubiera llovido fuego, porque al final el pueblo estaba listo para sacar a su gobierno, porque estaba muy molesto con las patrañas que nos metían y nos vendían como cambio y como, pues ya sabes, ¿no? Todo lo de siempre, güey. Ahorita no estamos hablando de la historia política de México, ese es en este libro, pero vale la pena pensar, güey, considerar, analizar, discutir que narrativa, que esta forma de hacer las cosas, que esta estrategia militar no es la primera vez que se utiliza ni es la última, ¿no? Estamos viviendo 1000 guerras de colonización genocida en todo el mundo, o sea, ya dejémonos de mamadas. Nunca se acabó la guerra, güey. Nunca se ha acabado, ni se acabará. Aunque tengo mis dudas sobre los conflictos que hay. En fin, durante el conflicto, algunas voces críticas contra la guerra predijeron que Vietnam del Norte podría terminar siendo el país más bombardeado en la historia del mundo. Tenían buenas razones para temerlo, pero por término medio, entre el 65 y el 68, se lanzaron 32 toneladas de bomba por hora en el norte. Sin embargo, la mayor parte de las municiones lanzadas por Estados Unidos en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam, que venían a ser el equivalente de 640 bombas atómicas del tamaño de Hiroshima, no se lanzó sobre Vietnam del Norte, sino sobre Vietnam del Sur, aliado de los Estados Unidos. ¡Ah, caray! Ahí, alrededor de 19 millones de personas serían sometidas a la guerra aérea más desigual que nunca se haya librado. Los guerrilleros de Vietnam del Sur no tenían ningún recurso aéreo, y la modesta Fuerza Aérea de Vietnam del Norte libró una batalla mínima, puramente defensiva, en los cielos desmilitarizados de la zona norte, sin oposición en el sur, salvo por el fuego de la tierra. Los Estados Unidos llevaron a cabo la campaña de bombardeo más intensa de la historia. Ahorita en el corte voy por mi espejo que nos vende información y te digo si fue Vietnam o el Premio Nobel de la Paz, también conocido como Barack Obama, el que tiró más bombas. Ya veremos ahorita. En 1962, el primer año completo de guerra aérea por parte de Estados Unidos, se efectuaron 1.200 salidas, entendiéndose cada salida como la misión de un avión, contra objetivos subvietnamitas. Cuando en 1965 aumentó la participación norteamericana, se desató el poder aéreo en una escala devastadora, y el ejército norteamericano igualaba en ese número de salidas de ataque solo en el mes de septiembre. En el punto álgido de la guerra, en el 69, el 50% de los cazabombarderos norteamericanos y del 25 al 50% de los bombarderos Star Fortress B-52 del Mando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaban destinados en el sudeste asiático. Entre el 65 y el 72, los aviones norteamericanos y subvietnamitas realizaron entre 3.4 millones de salidas de combate en el sudeste asiático y la mayoría de ellas en Vietnam del Sur.
La aviación estadounidense devastó innumerables áreas de cultivo en las zonas rurales. Las fuerzas norteamericanas consideraban que las rudimentarias cabañas vietnamitas de techo de paja, construidas con bambú, barro y hojas, eran estructuras enemigas, y los refugios de tierra que estaban bajo el suelo, búnkeres fortificados. Con frecuencia se los clasificaba oficialmente como blancos militares, y eran tratados en consecuencia. En septiembre del 65, en un paisaje agrario que solo contaba con modestas edificaciones de ese tipo, la aviación estadounidense y aliada había atacado casi 10.000 estructuras enemigas. Dice 10.000. Fe de ratas. 1.000 estructuras enemigas. A mediados de 1966, unas 100.000 se habían destruido desde el aire. Cualquier clase de construcción constituía un blanco legítimo. Casas, hospitales, templos, pagodas y escuelas. Además de las fortificaciones enemigas reales. ¿Qué está haciendo la fuerza? O sea, güey, es lo mismo lo que estamos leyendo aquí, lo que están haciendo ahorita en Palestina. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Así. Ya. Por eso, yo, Barbitas lector, aquí enfrente de todos ustedes y acompañado de todos ustedes, me gustaría modificar la frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, el que no conoce su historia vive repitiéndola. A menudo, unos pocos disparos de un francotirador en una aldea o sus proximidades, el humo del fuego de una cocina o el archivo de una figura corriendo vestida con pijama negro eran suficientes para justificar un ataque aéreo. El 17 de marzo del 65, por ejemplo, el fuego hostil provocó un ataque aéreo contra Man Quang, un pueblo gobernado por el Frente de Liberación Nacional, en el Cuerpo 1. Unos 45 campesinos, 37 de ellos colegiales, resultaron muertos. Esos bombardeos se producían por toda la extensión del país. Un incidente similar se produjo el 9 de agosto de 1966, cuando, de nuevo en respuesta a fuego enemigo, 2 reactores de la Fuerza Aérea devastaron una aldea en el Cuerpo 4 con bombas y fuego de disparos, matando a 15 civiles e hiriendo a 182. Te aseguro que lamentamos tener que llevar a cabo esta acción, pero el ataque se realizó exactamente donde estaba programado que debía hacerse, dijo posteriormente un oficial norteamericano. Provincias costeras densamente pobladas como las de Quang Nam, Quang Ngai y Binh Dinh, así como el Triángulo de Hierro, región cercana a Saigón, se encontraban entre las zonas más duramente bombardeadas. Los ataques más fuertes fueron en Quang Tri, la provincia situada más al norte de Vietnam del Sur. El distrito central de la provincia, saturado con 3.000 bombas por kilómetro cuadrado, fue la zona de Vietnam más devastada. El 2 de marzo del 67, varias bombas se lanzaron de golpe en el pueblo de Lang Bay, matando al menos a 100 civiles e hiriendo a otros 175. Y Lang Bay no fue excepción. Solo 11 de los 3.500 pueblos de la provincia quedaron sin bombardear durante la guerra. Observando el paisaje de Quang Tri en el 73, Arthur Westing, ecologista, que había trabajado para el Servicio Forestal de los Estados Unidos y más tarde para el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, escribió: a pesar de un año de experiencia en la primera línea de combate en Corea, y a pesar de los viajes anteriores a Indochina para estudiar las zonas de guerra de Camboya y Vietnam del Sur, no estaba preparado para la absoluta devastación a que nos enfrentábamos cada vez que volvíamos. Nuestro viaje nos llevó a través de gran parte de la región de las tierras bajas y parte de la región montañosa central. Nunca veíamos nada que no fuera un panorama interminable de campos llenos de cráteres, hasta donde pudimos observar. Ni un solo edificio urbano o rural permanecía intacto, ni casas particulares, ni escuelas, bibliotecas, iglesias o pagodas, y ningún hospital. Además, hasta el último puente e incluso cada alcantarilla habían sido bombardeados hasta hacerlos pedazos. La única línea de ferrocarril de la provincia también fue arrasada. Imagínate, güey, hicieron que lloviera fuego, güey, literal fuego. Diseñaron una nueva bomba, según yo, güey, a menos de que esté equivocado, que probablemente lo esté, pero probablemente no, porque nunca me equivoco. El napalm lo diseñaron específicamente para acabar con la maleza de Vietnam, güey. O sea, se metía el G.I. Joe, güey, que viene de una ciudad de plástico, de esas que veo por ahí.
Y entonces, güey, se le mojaban sus zapatitos, se sentía mal, se mareaba, le picaban las cosas, güey, su piel blanca no aguantaba el sol, güey. Entonces empezaron a utilizar a las minorías ofreciéndoles green cards, güey. Por eso hay tanto latino que es veterano de la guerra de Vietnam, los que alcanzaron a sobrevivir o pudieron sobrevivir. También por eso hay tanto afroamericano. Ya ni me acuerdo, güey. Algo de la inmigración. Pero sí, ajá, Vietnam. Entonces, bueno, carguen bien las pilas de sus cámaras antes de empezar a grabar, muchachos. Ya no me acuerdo dónde me quedé, güey. Observando el paisaje de Quang Tri en 1973. Sí, ¿no? Provincias costeras densamente pobladas como las de Quang Nam, Quang Nam, Binh Dinh, así como el Triángulo de Hierro, región cercana a Saigón, se encontraban entre las zonas rurales, entre las zonas más duramente bombardeadas. Los ataques más fuertes fueron en Quang Tri, la provincia situada más al norte de Vietnam del Sur. El distrito central de la provincia, saturado con 3.000 bombas por kilómetro cuadrado, fue la zona de Vietnam más devastada. 3.000 bombas por kilómetro cuadrado, güey. O sea, en tu cuadra más o menos 3.000 bombas, carnal. Más o menos. Casas más, casas menos. Tu cuadra, 3.000 bombas. Divídelo. Acá sí. Wow. El 2 de marzo de 1967, varias bombas se lanzaron de golpe en el pueblo de Lang Bay, matando al menos a 100 civiles e hiriendo a otros 75. Y Lang Bay no fue la excepción. Solo 11 de los 3.500 pueblos de la provincia quedaron sin bombardear durante la guerra. Bueno, ponle que tu cuadra no, 2 cuadras. 2 cuadras, 3.000 bombas. ¿Les parece? Observando el paisaje Quang Tri en 1973, Arthur Westing, ecologista que había trabajado para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, más tarde para el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, escribió: a pesar de un año de experiencia en la primera línea de combate en Corea, y a pesar de los viajes anteriores a Indochina para estudiar las zonas de guerra de Camboya y de Vietnam del Sur, no estaba preparado para la absoluta devastación que nos enfrentábamos cada vez que volvíamos. Nuestro viaje nos llevó a través de gran parte de la región de las tierras bajas y parte de la región montañosa central. Nunca veíamos nada que no fuera un panorama interminable de campos llenos de cráteres. Hasta donde pudimos observar, ni un solo edificio, urbano o rural, permanecía intacto, ni casas particulares, ni escuelas, bibliotecas, iglesias o pagodas, y ningún hospital. Además, hasta el último puente e incluso cada alcantarilla habían sido bombardeados hasta hacerlos pedazos. La única línea de ferrocarril de la provincia también fue arrasada. 35 años después, las antinaturales ondulaciones del terreno de Quang Tri y el material de guerra todavía potencialmente letal se encontraban regularmente por ahí, oxidándose para testimoniar el impacto perdurable de la guerra. En 2008, Pham Thi Luen, la campesina de Trieu Ai, perdónenme si estoy diciendo mal los nombres, se quedó huérfana, siendo una niña de 13 años durante la masacre ocurrida ahí en 1967. Recordaba cómo al final de la guerra, la tierra estaba más llena de los cráteres de las bombas y la artillería nada más. Las bombas racimo estaban por todas partes. Ahora, su casa está solo a unos pasos de una zona llena de cráteres que sirve como cementerio. En esta tierra, las bombas y los proyectiles de artillería son abundantes, decía. Todavía hoy estamos asustados. Entre la aviación que arrasó a Quang Tri estaban aquellos enormes bombarderos B-52 que, volando en formación de 6, podían destruirlo todo en una zona de ataque de más de 3 kilómetros de largo y 1 de ancho. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos afirmaban con frecuencia que los B-52 solo bombardeaban zonas deshabitadas, pero esto es sencillamente falso. A menudo, los ataques alcanzaban los pueblos o al menos golpeaban lo bastante cerca como para matar. En 1972, el consejero de Estados Unidos, Gene Nieuwenhuner, o algo así, Niewoehner, se lamentaba de que los B-52 fueran enviados a zonas que se sabía que estaban llenas de civiles. Los blancos de los B-52 se seleccionaban de antemano, afirmó. Les comunicamos que había civiles en la zona de Quang Tri hace 2 semanas, pero pasaron 7 días antes de que los B-52 dejaran de actuar.
Entre 1965 y 1973, el Comando Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos contabilizó al menos 126.615 salidas en misión de combate, alcanzando la mayoría de ellas objetivos en Vietnam del Sur. Las muertes producidas por estos ataques devastadores de los B-52 dejaban recuerdos traumáticos indelebles. Un lugareño describió cómo las ondas de choque de uno de estos bombarderos mató a uno de sus niños, haciendo que la sangre manara de sus oídos. Los campesinos, que habían estado lo bastante lejos de la zona de caída de las bombas para sobrevivir a las casi indescriptibles explosiones que sacudían la tierra, frecuentemente seguían sufriendo lesiones graves y llenaban los hospitales por todo el país. Y aún así hay pendejos en mi país que piden, güey, esto, ¿no? Me dan ganas de matar. Perdón. ¿Quién dijo eso? Sin embargo, los B-52 no eran el ataque más común de la aviación. El 60% de las municiones lanzadas desde el aire fueron por cazabombarderos más pequeños, como los Phantom F-4. Estos aviones atravesaban el firmamento como un rayo cargado de bombas de alto poder explosivo, bombas de napalm y otras armas antipersona. El gelatinoso napalm incendiario, elaborado para pegarse a la ropa y a la piel, había sido modificado para que ardiera a una temperatura mayor y durante más tiempo que su variante de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, yo estaba en una equivocación equívoca. No fue inventado para Vietnam, fue modificado específicamente para Vietnam. El gelatinoso napalm incendiario, elaborado para pegarse a la ropa y la piel, había sido modificado para que ardiera a una temperatura mayor y durante más tiempo que su variante de la época de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que unas 400.000 toneladas de napalm fueron arrojadas en el sudeste asiático, matando a la mayoría de los uniformados a los que salpicaba. El 35% de las víctimas moría o en 15 o en 20 minutos, según un estudio. Otro estudio descubrió que el 62% moría antes de que sus heridas cicatrizaran. Para los que no morían asfixiados o consumidos por el fuego, el resultado podía ser una muerte en vida. Nariz y labios, pezones y párpados se quemarían o desaparecerían, mientras que la piel carbonizada se descamaba como un polvo con olor a productos químicos. El fotógrafo de Magnum, Philip Jones Griffiths, fotografió a varias de esas víctimas, y nunca olvidaría a un niño al que vio en la sala de napalm de un hospital de Quang Ngai. Tenía los párpados quemados, la nariz quemada y los labios quemados. ¡Oh, la verga, güey! Estaba a medio camino de convertirse en una calavera, pero estaba todavía vivo, recordaba el fotógrafo. Nguyen Van Tuan tuvo suerte. En la Palm solo le quedó el rostro. Le quemó el rostro. En 1964 se había refugiado en una zanja fuera de su escuela, en el delta del Mekong, cuando una bomba de napalm envió una oleada de fuego por encima de la zanja. Luego, para él, todo quedó en silencio. Los árboles se desplomaban y estallaban en llamas, pero él no podía oír nada. Nguyen debió de haber estado en un lugar relativamente seguro o colocó su cuerpo de la manera correcta. Su ropa no se incendió ni su cabello. Otros corrieron por suerte. Mis compañeros de colegio que se quemaron por debajo del cuello murieron todos, me dijo. En el caos inmediato, con el aire lleno de olor a gasolina y un calor insoportable, Nguyen salió disparado hacia su casa y se derrumbó inconsciente al llegar. Su familia... ¡Ah, chinga! Ya me perdí. Así. Su familia lo llevó al hospital más cercano, donde estuvo en coma durante más de 2 semanas. Después de volver en sí, pasó 2 meses y medio recuperándose. Décadas más tarde, este hombre, de hablar suave, con cabello entrecano y penetrantes ojos marrones, todavía conserva las cicatrices de aquella tarde. Tiene la piel del cuello tirante y estriada, como si estuviera estirando permanentemente sus músculos, y su rostro conserva un mosaico de decoloraciones en la piel de apariencia normal, y fue uno de los afortunados. A veces el napalm se combinaba con fósforo blanco, otro agente incendiario. Esa madre, según yo, hasta hoy está prohibida, se supone, pero en Israel la usan. Me dijeron por ahí. Conocido por los soldados como Willie Peter. El fósforo blanco se prendía cuando era expuesto al aire y ardía hasta que se cortaba su suministro de oxígeno. Un rostro tocado por Willie Peter podía quemarse o fundirse en hilos arrugados de piel. Un trozo diminuto de fósforo podía quedarse empotrado y arder lentamente a través de todo el cuerpo. He visto chisporrotear la piel y el hueso de la mano de un niño por quemaduras de fósforo durante 24 horas, resistiendo a cualquier tratamiento, recordaba un cooperante canadiense.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó más de 3 millones de cohetes de fósforo blanco en el curso del conflicto, y los militares norteamericanos compraron 379 millones de granadas de fósforo blanco M34 solo en 1969. ¿Sabes qué me sorprende, güey? Que, o sea, no es ni siquiera un número que podamos conceptualizar visualmente, güey. Nunca has visto 3 millones de nada en tu puta vida, neta. O sea, seamos honestos. De cosas en particular, ¿no? No seas luego inseguro, pito chico, y pienses que te estoy insultando por trabajar. Digo, por no tener el suficiente dinero. Nadie tiene tanto dinero, güey. Pero en físico. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero nunca has visto 3 millones de cosas, güey. O sea, imagínate 3 millones de qué, güey. De canicas, ¿no? De frijoles, güey. O sea, ni siquiera tienes, yo por lo menos no tengo la capacidad de conceptualizar visualmente 3 millones de cosas. Imagínate 3,000. O sea, las cantidades que utilizan en estas cosas son estúpidas, güey. Me da no sé qué, güey. ¿Por qué me hacen leer estas cosas? Cuando lo conocí un día de primavera de 2006, Tran No, de 46 años, tenía el pelo fino y ralo, el que se peinaba hacia adelante para cubrir su frente. Un lado de su cara parecía joven para un hombre de su edad, el otro parecía el de una víctima de apoplejía. La boca caída, los labios y el bigote parecían resbalar de forma extraña hacia un soporte de piel que conectaba el rostro con el cuello. Y ustedes burlándose, pinches ojetes. Él era el legado de una explosión que cambió su vida para siempre cuando solo tenía 7 u 8 años de edad. Aquel día, Tran no estaba sentado a la sombra de un kiosco de bambú en su poblado de Quang Ni, jugando con otros 2 niños, cuando empezaron a llover proyectiles de artillería. El niño de 3 años que estaba junto a él murió instantáneamente. La niña pequeña resultó herida, moriría más tarde en otro ataque, y Tran quedó muy mal herido. Era demasiado joven para comprender lo que le estaba quemando, aunque sin embargo recuerda lo implacable del artefacto incendiario y el terrible dolor. El agua no detenía la combustión, me dijo. Afortunadamente un anciano del pueblo sabía qué hacer. Cogió barro de largo cercano y lo extendió sobre las heridas del muchacho. Una maniobra nefasta en cuanto a la infección se refiere, pero probablemente la única forma a su alcance para dejar de proporcionar oxígeno a un fuego que de otro modo no se hubiera podido apagar. Los padres de Tran tenían miedo de los norteamericanos, así que lo llevaron a un curandero local. El curandero, no obstante, levantó las manos para dar a entender que debían llevar al chico a un hospital americano, en Chung Lai. Ahí le separaron la ropa del cuerpo y le metieron a un depósito de agua. Después de 15 días de tratamiento por parte de los norteamericanos, pasó un mes en un hospital survietnamita, seguido por un tratamiento de medicina a base de hierbas en su casa. Solo para entonces se calmó por fin el dolor. Algún miembro de una patrulla norteamericana vio después al niño desfigurado y evidentemente conmocionado por la misión. Lo mandó de nuevo al hospital, pero no se podía hacer nada más. Tran no se reía de su difícil situación, pero era también amargamente consciente de su destino. Al final de nuestra conversación se inclinó al otro lado de una pequeña mesa como si fuera a compartir un secreto. A causa de la guerra y la artillería norteamericana, dijo, no soy atractivo, no les gusto a las mujeres. A las de Milquiñero. Las bombas de napalm y de fósforo blanco no fueron las únicas municiones diabólicamente destructivas lanzadas por los aviones norteamericanos. Las bombas de racimo eran simplemente muerte adicionada por resorte en pequeñas latas metálicas. Las pequeñas bombas Blue 3, por ejemplo, más conocidas como piñas, consistían en un pequeño envase lleno de 250 bolitas de acero. Un B-52 podía dejar caer 1000 piñas en un área de 350 metros. Cuando se abrían de golpe, 250.000 rodamientos de bolas letales desgarrarían todo lo que encontraran en el radio de la explosión. Para sus víctimas, esto podría significar literalmente la muerte por el millar de cortes. La bomba racimo, guayaba, designada oficialmente CBU-24, era aún más mortal. Cargada con entre 600 y 46... 600... Cargada con entre 640... Cargada entre 640 y 600 pequeñas bombas BLU independientes, cada una de las cuales contenía 300 bolitas de acero. Una sola guayaba podía enviar 200.000 fragmentos de acero disparados en todas direcciones cuando llegara al suelo.
Un solo bombardero B-52, cargado con bombas guayaba, podía saturar la zona 1 o 2 kilómetros cuadrados con más de 7,5 millones de mortíferas bolitas de acero. De 1964 al 71, las Fuerzas Armadas estadounidenses encargaron al menos 37 millones de piñas. Entre el 66 y el 71, compró aproximadamente 285 millones de bombas guayaba, es decir, casi 7 por cada hombre, mujer y niño de Vietnam, Laos y Camboya juntos. Múltiples tipos de munición se usaron a menudo conjuntamente. En 1969, cuando Nguyen Tinh Chan, de 14 años, y su familia se pusieron a cubierto en un refugio que estaba debajo de su hogar, la casa fue alcanzada por una bomba incendiaria. La estructura de barro y paja quedó envuelta en llamas, dejándolos con la única opción de tratar de escapar inmediatamente de aquel infierno. Como la familia tuvo que atravesar las llamas, la muchacha sufrió importantes quemaduras, pero todos escaparon con vida, saliendo al aire libre, justo cuando un avión atacante efectuaba otra pasada. Esta vez el avión arrojó una bomba racimo, distribuyendo metralla por la zona e hiriendo de nuevo a Chanch. Cuando hablé con ella casi 40 años después, todavía llevaba las señales de ambas bombas. Los campesinos, que se las arreglaban para sobrevivir a los bombarderos iniciales y a los ataques con napalm, seguían todavía en grave peligro por los ametrallamientos desde el aire que a menudo seguían al bombardeo. Los aviones también nos rugían muy próximos al suelo, apoyando a las fuerzas norteamericanas o aliadas cuando éstas eran atacadas, o cuando las tropas de tierra no podíamos o no querían sacar a las fuerzas enemigas de las zonas pobladas. Los poblados enemigos, aquellos que se consideraban fieles al Frente de Liberación Nacional, o eran sospechosos de simpatizar con él, o eran a menudo atacados con impunidad. Y ni siquiera los pueblos amigos que apoyaban al gobierno de Saigón estaban por ello necesariamente libres del ataque. En julio de 1965, por ejemplo, cuando los norteamericanos entraron en un pueblo amigo de la provincia de Quang Ngai, se encontraron con el hedor de los cuerpos quemados y los gemidos de las mujeres. Vieron casas de bambú quemadas, casas de hormigón destruidas, los restos de una escuela y una iglesia marcada por los impactos de los disparos efectuados desde los aviones. La explicación era simple. Un puesto avanzado militar survietnamita había sido arrasado, y se había llamado a la Fuerza Aérea para resolver el problema. Cuando estamos en un aprieto como estábamos aquí, descargamos en toda la zona para tratar de salvar la situación. Habitualmente matábamos más mujeres y críos que vietcongs, pero las tropas del gobierno no están en condiciones de limpiar los pueblos, así que esta es la única respuesta, señalaba después cándidamente un oficial de la Fuerza Aérea norteamericana. No, pues guau. De manera similar, el 26 de febrero de 1969, aviones, helicópteros de artillería estadounidense y survietnamita, respondiendo a una intentona de ataque sobre una base aérea norteamericana, acribilló el poblado de Tan Hiep, en la provincia de Vinh Hoa, una área de reasentamiento para 1,500 refugiados católicos de Vietnam del Norte. Dañaron o destruyeron casi todas las casas, aniquilaron el ganado del poblado y mataron a 10 civiles. Y en abril del 67, un supersabre F-100 norteamericano, más bien estadounidense, bombardeó por equivocación la ciudad del delta de Mekong Tru Giang y un pueblo cercano que alojaba a desertores del Vietcong con sus familias, matando a 14 e hiriendo a otros 25. Muchos accidentes y errores de las fuerzas estadounidenses resultaron incluso más mortíferos que esos. En febrero del 68, por ejemplo, el pueblo católico favorable a Saigón de Ny Vinh, en la provincia de Gia Dinh, fue diezmado por el ataque de un B-52. Según fuentes estadounidenses, unos 200 civiles resultaron muertos y al menos otros 70 heridos. Igualmente, el 8 de agosto del 68, el pueblo aliado de Cai Rang, en el delta del Mekong, fue desviado por la potencia de fuego estadounidense. Antes vivíamos en un pequeño pueblo en el que había muchos vietcongs, se lamentaba posteriormente Hyun Thi Tam. Nos trasladamos aquí porque pensamos que sería más seguro. Ahora mi hijo ha muerto. Era solo una de las 72 víctimas mortales que, junto con más de 200 heridos, hubo aquella noche. En 1972, John Paul Vann, uno de los 3 norteamericanos de alto nivel en el país, resumía pesaroso la situación. En la última década he andado por cientos de pequeños pueblos que han sido destruidos en el curso de alguna batalla, la gran parte de ellos como resultado de los ataques aliados. En la inmensa mayoría de los casos no había pruebas suficientes de que esos poblados hubieran colaborado con el enemigo para justificar su destrucción.
En efecto, no ha sido inusual haber destruido un poblado y no encontrar absolutamente ninguna prueba de colaboración con el enemigo. Ese mismo año, el capitán del ejército Thomas Pugh fue interrogado por un investigador militar con respecto a las acusaciones de destrucción excesiva de un pueblo. Pugh respondió con un resumen claro de cuál era la situación en la provincia de Quang Nam a principios de los años 70. Señor, desde que estoy en esta AO, área de operaciones, declaró, en toda la zona ha habido pueblos barridos al menos 3 o 4 veces al día por A37, A1E, F4, AH1G, etc. Es algo que sucede a diario. El Dragonfly A37 y el Sky Rider A1E y el Phantom F4 eran todos los aviones de ataque, pero la mención de Pugh de los A1GH llama la atención sobre otro aspecto letal del poder aéreo norteamericano, estadounidense: los helicópteros. En 1966 los marines habían enviado ya el 50% de sus helicópteros a Vietnam y en el punto álgido del conflicto de las Fuerzas Armadas estadounidenses tendrían más de 4.000 helicópteros en el país. En el curso de la guerra, los choppers o helicópteros estadounidenses realizaron más de 36 millones de salidas en el sudeste asiático. Ninguna imagen evoca la guerra estadounidense en Vietnam, tanto como el UH-1 Huey, el emblemático helicóptero que sirvió para el transporte de tropas y como plataforma de armamento, que llegó a tipificar la guerra aérea librada por las fuerzas de Estados Unidos, con las patrullas transportadas en helicóptero hasta el terreno de operaciones, y luego de vuelta hasta la base. Al finalizar la operación, el Huey, introducido en el conflicto en 1962, y su primo más eficazmente albrado, el AH-1G Huey Cobra, que entró en escena en 1967, cruzaban constantemente los cielos vietnamitas. Lo mismo hacían otras muchas naves de hélices giratorias, desde los diminutos helicópteros exploradores Loach a los enormes helicópteros Chinook, destinados al transporte de tropas con sus rotores en tándem. La investigación sobre el capitán Pugh sugirió que los comentarios realizados por uno de los hombres bajo su mando, la brigada Cecil Lameson de la 48, bajo su mando, el brigada Cecil Jameson de la 48A, compañía de helicópteros de combate, que estaba consternado por la matanza de civiles por parte de la unidad. Los investigadores del ejército pidieron más detalles a Jameson, diciéndole, esto no se puede ignorar si es uno de esos asuntos tipo My Lai. Jameson respondió que la unidad de Pugh había actuado completamente de acuerdo con las reglas de combate de las Fuerzas Armadas. No es nada como My Lai, les dijo. Fue completamente legal. Jameson ofreció luego a los investigadores un relato vivido de la misión en cuestión. El 4 de abril de 72 había viajado como copiloto artillero en un Cobra de 2 tripulantes, parte de un contingente de 5 Hueys UH-1 y 4 helicópteros Cobra asignados para apoyar las operaciones militares survietnamitas en la provincia de Quang Nam. Finalmente, llegaron a un pueblo donde, dijo Jameson, las reglas de combate significaban que todo lo que se mueve, muere. Jameson se sentía claramente incómodo con esas normas, cuando el comandante del avión le ordenó abrir fuego contra los vietnamitas que estaban abajo. Falló a propósito, en varias ocasiones. Sin embargo, la presión de su comandante lo llevó a participar en lo que llamó un baño de sangre. Jameson no oyó ningún disparo desde el suelo, pero contó 10 civiles muertos durante la misión. Vi un montón de ancianas y chiquillos, dijo a los investigadores. Vi a un solo hombre, un anciano, tenía una larga barba blanca. Ese fue el único hombre adulto que vi. Cuando los investigadores hablaron con otros miembros de la unidad, estos se mostraron sorprendidos de que alguien pudiera considerar que sus acciones eran un problema. El brigada Thomas Eccles, por ejemplo, hizo hincapié de los investigadores en que los pilotos seguían órdenes oficiales. Se les había pedido que destruyeran los pueblos incluso en ausencia del fuego enemigo. Hemos aniquilado pueblos, explicaba Eccles, pero se ha hecho con autorización, y en eso consiste la tarea de salir a destruir pueblos. El teniente Philip Manuel, que había transportado tropas como parte de la misión el 4 de abril, describía lo que había oído a los pilotos del helicóptero de combate por la radio. Hay gente ahí abajo, los tengo a la vista. Vamos a tener diversión aquí. Ok, voy a acercarme, hay que matar a unos cuantos. Poco después, los helicópteros atacaban con cañones lanzallamas, preguntando por la destrucción de viviendas. Manuel respondió con un cierto desconcierto. Bien, se seguían órdenes. Dijeron que abajo había una cabaña con gente a su alrededor. Hazlos desaparecer. Y los pilotos siempre respondían. Entiendo que debo hacer desaparecer la cabaña que hay ahí abajo.
También al suboficial David Waldron le parecía difícil de entender la lógica de la investigación. Bien, acusaciones por la muerte de civiles. Pienso que están algo locos en esta zona. Si ellos estaban ahí, señor, lo estaban pidiendo. La misma actitud brutal de lo estaban pidiendo se podía encontrar también en el sur del país, donde helicópteros Cobra fuertemente armados iban y venían al servicio en el delta del Mekong como parte del programa Phantom 3 del 307 Batallón de Aviación de Combate. El Phantom 3 y otros programas similares implicaban ataques sobre objetivos de ocasión, que incluían, según una lista oficial, sampanes, casas y hombres desarmados. En definitiva, Phantom 3 y otras operaciones de helicóptero de combate se hicieron famosas por disparar a todo lo que se movía. El 22 de mayo de 1969, el consejero superior, Philip Hamilton, informó de un ataque de Phantom 3 a la provincia de Trong Tien, que mató a 13 civiles e hirió a otros 6. Más adelante en ese mismo año, en la misma provincia, 32 civiles fueron al parecer abatidos a tiros por helicópteros de Estados Unidos, mientras que estaban plantando arroz en sus campos. El 18 de julio, helicópteros de combate mataban a 2 niños en el pueblo de Hoatu, de la provincia Ba Xuen. 2 días después, un helicóptero mataba a otro civil en la zona. Y el 23 de julio, otros helicópteros abatían a tiros a 4 campesinos en la aldea cercana de Trajan. Esos ataques indujeron, finalmente, a John Evans, consejero superior de la provincia, a quejarse en un informe oficial de fuego indiscriminado sobre civiles que trabajaban fuera de las zonas de fuego libre. De enero a octubre de 1969, el programa Phantom 3 llevó a cabo oficialmente 862 ataques que dañaron o destruyeron 13.828 estructuras y 3.551 sampanes, mientras se daba el dato de 1.698 muertes confirmadas. Según Louis Janowski, que en 1969 fue ayudante del consejero superior del distrito de Tracú, provincia de Vinh Phu, los civiles eran mayoría entre las víctimas. En su informe oficial final, Janowski llegó incluso a denominar las operaciones Phantom como una forma de terrorismo no selectivo. ¿Terrorismo? ¿Los Estados Unidos ejerciendo el terrorismo? Nah, lo puedo creer, güey. La mayor parte de las misiones, dijo, consistían en ataques a casas, sampanes y refugios, llevados a cabo sin ningún conocimiento ni interés por averiguar quién estaba dentro. En realidad, si la fuerza enemiga tuvo algunas bajas, fue casi enteramente por azar. He volado en misiones Phantom 3, decía en su informe, y he atendido médicamente a suficiente número de personas, mayores y niños, como para estar firmemente convencido de que el porcentaje de Vietcong muertos en esas operaciones es más o menos igual al porcentaje de Vietcongs en el conjunto de la población. Es decir, si el 8% de la población de un área es Vietcong, aproximadamente el 8% de las personas que mataremos son Vietcongs. Ok. La chinga. Como que no me acomodé bien, güey. Tiene como toda la semana que no grabo. Discúlpenme, estoy gestionando un proyecto de resistencia cultural, podríamos decir por ahí. Y pues ha sido muy interesante, güey. La verdad no he tenido tiempo, ni chance, ni ganas, güey, de grabar. Bueno, ganas siempre tengo, la verdad no, pero bueno. Entonces aquí estamos reunidos una vez más. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este break cultural. Nick Tours dispara todo lo que se mueva. Discúlpenme si el alcoholismo de mi vecino se mete, güey, a la grabación, pero el hijo de su puta madre tiene escuchando canciones de dolido toda la madrugada, güey. Al final cada quien se destruye como quiere, pero me dan ganas de irle a bajar la luz, el switch, y esperar a que salga. Pero ya somos personas diferentes. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Fíjate que está interesante el libro, y aprender sobre Vietnam y las técnicas genocidas que utiliza el imperio están muy interesantes, güey. Aunque me preocupa un poco los parecidos en la actualidad. Sin más por el momento, te doy las gracias a ti por venir. Yo soy Barbitas. Continuemos con Nick Tours. Dispara a todo lo que se mueva.
De todos los proyectos que hago y gestiono, es mi proyecto favorito de toda la vida. Gracias por acompañarme en este viaje fantástico. Caray, ahí está. Foreshadowing. La amenaza constante de ataques aéreos no era el único peligro que tenían que afrontar los civiles vietnamitas. Durante toda la guerra también tuvieron que enfrentarse al omnipresente fuego de artillería. En las zonas asediadas de Vietnam del Sur, los proyectiles llovían con notable regularidad sobre poblados, huertas, arrozales y otros lugares donde la vida civil continuaba. Solo en 1969, las unidades de Estados Unidos dispararon aproximadamente 10 millones de veces. En el curso de la guerra, los estadounidenses utilizaron más de 6 millones de kilos de proyectiles de artillería. Además de las intervenciones solicitadas por las tropas que estaban sobre el terreno frente a posiciones enemigas, reales o supuestas, el campo era igualmente machacado de forma continua por el fuego, acoso e interdicción. Harassment and interdiction. Aunque teóricamente basado en los datos parciales de los servicios de información norteamericanos y survietnamitas, a menudo HIEI equivalía más o menos al disparo regular de proyectiles distribuidos al azar, simplemente para mantener al enemigo en un estado de incomodidad. Según los datos del ejército de 1966, el 91.2, pero, a ver. Sí, güey, que se vean los errores, porque me cagan esos influencers que te hacen pensar que son perfectos, porque, güey, no mames, o sea, por el amor de Dios, puras pinches mentiras vende esa gente. En cambio, aquí nos equivocamos, nos corregimos, nos reímos, nos molestamos y aprovechamos para cagarte el palo. Aunque teóricamente basado en los datos parciales de servicio, en estado de incomodidad. Según los datos del ejército de 1966, el 91.2% de las misiones de fuego de artillería no se empleaban en un apoyo estrecho de las fuerzas desplegadas en tierra. Para el cuerpo de Marines, la cifra era del 88.6%. Un estudio de julio de 1967 revelaba solo un descenso modesto, al 85% y al 73% respectivamente. Aunque el uso de H&I decayera después, la táctica continuó en la década siguiente. ¿Qué era HI? Acoso e interdicción, o sea, hostigamiento. La idea que estaba detrás del hostigamiento era gastar municiones, no hombres, y la misma mentalidad prevalecía cuando se extendió a todas las modalidades de artillería. Por ejemplo, no era algo inusual para los soldados para los soldados estadounidenses, barrer con obuses todo un pueblo o bombardear un área amplia en el intento de matar a un solo francotirador. Un general estadounidense acuñó una máxima con relación al uso de artillería en Vietnam: gasta munición como si fueras millonario y vive como si fueras un avaro. ¡Ah, caray! Aunque los comandantes que estaban en el campo de batalla, deseosos de complacer al Pentágono, utilizaban patrullas de búsqueda y destrucción como cebo para los guerrilleros, cuando se trataba de la artillería de los gestores de la guerra en Washington, se centraban casi exclusivamente en la vida de los soldados americanos. Prestaban escasa atención al efecto de la abrumadora potencia de fuego sobre los civiles vietnamitas, a pesar de la insistencia en que se trataba de ganar corazones y mentes. Puro lavado de dinero, güey. Nada que no sepamos hoy, sus tornillos valen $15,000, o sea, por el amor de Dios, güey. El corresponsal de CBS News, John Lawrence, recordaba a dos miembros del Departamento de Estado quejándose amargamente del fuego de hostigamiento. Explicaban que los objetivos eran elegidos por funcionarios de Vietnam del Sur, que facilitaban las coordenadas exactas a los oficiales de artillería estadounidenses, que solo tenían una vaga idea de que estaban disparando. Una vaga idea de a qué estaban disparando. A veces los blancos eran pueblos cuyos campesinos no habían pagado los impuestos a los burócratas del gobierno local o eran sospechosos de simpatizar con los Vietcongs. Los dos oficiales que consideraban inhumana y criminal la táctica de hostigamiento y dijeron que suponían matar y herir a vietnamitas no tenían que ver con la guerra. Bueno, pues si de eso se trató la guerra, güey. Aparte de haberse visto atrapados en ella, la mayor parte de los bombardeos se producían por la noche y hacían que los campesinos enloquecieran de miedo.
A veces, los oficiales militares estaban de acuerdo, en un comunicado secreto a otros generales. El alto comandante de los marines, el teniente general Robert Cushman, advirtió que el hostigamiento es una de las principales causas de las víctimas civiles. Otro general la calificaba sin rodeos de locura. Casi cualquier excusa podía justificar los ataques de artillería. El comandante de la 25ª División de Infantería, Ellis Williamson, rechazaba explícitamente el principio de proporcionalidad, un principio de las leyes de la guerra que exige que la cantidad de fuerza utilizada sea proporcional a la amenaza planteada y a la ventaja obtenida, e instituía una política de represalias devastadoramente desproporcionada. Creo que a lo que más le teme el imperio es a la gente. Al campesino, al parecer, güey. O sea, ve todo lo que hacen para destruir el campo, güey. Casi cualquier excusa podía justificar los ataques de la artillería. Un consejero de Estados Unidos que atravesaba una aldea en la provincia de Haonyang, cerca del puesto de la 25ª División de Infantería a finales de 1968, resumía los resultados. La primera área estaba todavía cerca de la base americana y casi de la base estadounidense, y casi 2/3 de las casas habían sido quemadas. Varias de las ancianas parecían muy resentidas y hablaban muy poco. Al parecer, la 25ª División tiene una política de 1000 salidas por cada entrada. En este pueblo, la gente estaba aterrada. Les pregunté durante cuánto tiempo las cosas habían sido así. Contestaron que fueron así siempre, desde que se construyó la base estadounidense. Pregúntale a Juárez y a sus muertas qué tendrán que ver, güey, las bases estadounidenses con la desaparición de mujeres a gran escala en el mundo. Yo qué voy a saber. Aún más extremas, como señalaba Jonathan Schell, reportero de la revista New Yorker, eran las políticas que dictaban que la artillería disparara a intervalos regulares, independientemente de cualquier justificación militar. Un comandante de batería de artillería explicaba: la munición llegaba, hubiera o no objetivos para ello. Así que las baterías disparaban sus asignaciones a cada oportunidad que tenían, tanto si había realmente algo contra lo que disparar, como si no. Vamos a volar, güey. ¿Qué tal que sí había algo y nosotros no sabíamos que existía? Acuérdate que solo somos esclavos. Perdón. Solo somos engranes en esta gran máquina que es el capitalismo. En total, Estados Unidos gastó unos 13,000 millones de kilos de munición en el sudeste asiático, en el curso de la guerra. 13,000 millones de kilos, güey. O sea, pinches números que ni siquiera puedes conceptualizar en tu mente porque nunca has visto tal cantidad de nada, güey. 13,000 millones de cosas juntas nunca las has visto. Di lo que quieras, me vale verga, nunca lo has visto. 13,000 millones de kilos de munición en el sudeste asiático, en el curso de la guerra. En el momento álgido del conflicto en 1970, los Estados Unidos utilizaban 128,400 toneladas de municiones al mes. Por comparación, las fuerzas revolucionarias nunca dispararon más de 1,000 toneladas al mes. A principios de los 70, unos años antes del final de la guerra, el paisaje de Vietnam del Sur estaba ya marcado por un número estimado de 21 millones de cráteres, algunos de ellos a 6 metros o más de diámetro. Analizando los efectos de la tremenda potencia de fuego de las fuerzas estadounidenses, dos generales survietnamitas escribían: muchos pueblos fueron completamente arrasados, las casas quedaron reducidas a escombros, gente inocente fue asesinada. Hubo un número indecible de desplazados. Los arrozales habían sido abandonados y una mitad de la población del campo huyó. Los cráteres de Vietnam del Sur produjeron también una cascada de efectos medioambientales. Una cantidad enorme de arrozales, huertos, granjas y jardines se perdieron para el cultivo. Esto ocasionó una erosión desenfrenada y una invasión de malas hierbas. Destrozó el hábitat de la fauna y causó estragos en los intrincados sistemas de riego del campo. Los cráteres del delta del Mekong, más tropical, y de las regiones costeras solían permanecer inundados durante todo el año, propiciando la reproducción de los mosquitos y convirtiéndose, de este modo, en fuentes de enfermedad. Es más, según cálculos de la posguerra, unos 5 millones de hectáreas de bosques estuvieron sometidos a bombardeos de saturación. Muchos árboles cruciales para las industrias del caucho y la madera de Vietnam fueron destruidos. Otros quedaron llenos de fragmentos de metal, que los hicieron más susceptibles a la pudredumbre fúngica, cuando no,
completamente inservibles. O sea, no solo se trataba de erradicar a la población y extraerla del campo, sino se trataba de hacer el campo inútil para que la gente que toda la vida había vivido del campo se tuviera que mover. ¿A dónde? Pues a las ciudades, güey. ¿Qué pensabas? ¿Que la colonización ya se había acabado, papito? Tú nada más dime hoy, güey, 2025, 13 de diciembre, un día después que nos robaron a Coatlicue y la sustituyeron por otra discusión. Dime, ¿cómo se llaman hoy las personas que están invadiendo Palestina y viven bajo la estrella de David? ¿Cómo se llaman, güey? Nada más dime cómo se llaman. ¿Y qué relación encuentras con el pendejo que se perdió en el mar buscando la India? Ay, nada más me dices, carnal. Además de estos efectos devastadores de la guerra sobre el medio ambiente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos rociaron por todas partes la superficie del terreno, con más de 70 millones de litros de agentes herbicidas, en particular el llamado agente naranja. Cuando las plantas absorbían el herbicida, sus hojas se marchitaban rápidamente y se secaban. Los efectos aparecían de la noche a la mañana, escribía un coronel survietnamita sobre los defoliantes que se acumulaban en los huertos y granjas de la provincia de Binh Hoa. Las frutas se caían de los árboles y los árboles de caucho de las grandes plantaciones cercanas se pusieron marrones y perdían las hojas. El coronel constataba que el rociado aéreo hacía una gran mella de forma especial en las chirimoyas, los mangos, las naranjeas, las piñas y otros cultivos económicamente importantes. Digo, nada más ahí investígale cuánto se tarda la piña en crecer. Nada más así, güey, por pura curiosidad, investígale ahorita, güey, cuánto se tarda la piña en crecer. Los agricultores vietnamitas también estaban preocupados por los efectos de los productos químicos sobre su ganado y sus familias. Tenían buenas razones para estarlo. Un observador estadounidense que visitó un pueblo después de una misión de defoliación del 70 informaba que, de los 10.000 pollos que había en el poblado, 5.000 cayeron posteriormente enfermos y unos 1.000 murieron. De los 200 cerdos, 100 enfermaron y 15 murieron. Los pollos no comían, y cuando estaban próximos a morir, corrían en círculos. Nos dirigimos al pueblo y vimos la defoliación que se había producido. Debe de haber sido hace cosa de 5 semanas, porque muchas hojas secas todavía colgaban de los árboles. Aproximadamente del 10 al 20% de los árboles estaban defoliados. Todos los autocarpus interifolia, nangeas, parecían desfoliados. Algunas de las hojas inferiores de los bananos estaban muertas. Las hojas de los mangos estaban marchitas y también las verduras estaban afectadas. Me hierve la sangre, güey, nada más de leer todas estas putas madres y pensar que gracias a Hollywood, güey, nos vendieron esta guerra como si ya sabes, como si hubiera sido una aventura, güey. No mames, o sea, ¿cómo puedes vivir tan tranquilo? No es que yo viva enojado, ¿cómo puedes tú vivir tan tranquilo en este puto mundo de mierda, güey? Solo tú puedes impedir los bosques. Only you can prevent forests. Un chistoso juego de palabras a partir de un conocido eslogan del oso Smokey sobre los incendios forestales. Only you can prevent wildfires. Solo tú puedes prevenir los incendios forestales. Era el siniestro lema de los soldados que llevaba a cabo un ecocidio en un país anteriormente verde. Era evidente, no obstante, para cualquiera que se preocupara de observarlo, que esos bosques eran solo una pequeña parte de la historia. Según los datos del censo de población, los defoliantes tóxicos fueron rociados sobre 4.8 millones de vietnamitas. Las reacciones inmediatas a la exposición incluían náuseas, calambres y diarreas. A largo plazo, los desfoliantes se han asociado con una incidencia superior de nacimientos, de criaturas muertas, así como de una variedad de enfermedades, incluidos cánceres y defectos de nacimiento como la anencefalia y la espina bífida. Los niños nacidos décadas después de la guerra siguen sufriendo todavía las secuelas. Creo que como comunidad debemos aceptar que si hay un cáncer para la humanidad es el hombre blanco. Y el que sea de ese color y quiera discutirlo conmigo, me dice dónde y nos agarramos a machetazos. Más en general, la defoliación engendró hambre y privación y provocó una ruptura en el tejido de la vida rural. Los herbicidas tóxicos transformaron zonas anteriormente de color verde esmeralda en zonas blancas, desnudas, donde nada, salvo las malas hierbas invasores, crecería durante años. Los verdes y exuberantes campos donde se cultivaba el arroz, el verdadero centro de la vida rural vietnamita, fueron un objetivo deliberado, rompiendo en muchos casos una conexión casi sagrada que unía a los vietnamitas con su tierra. ¿A quién más le hicieron eso?
¿A quién lo separaron la conexión sagrada que lo unía con su tierra? Ya sé, a mi pueblo. Pero eso sí, güey, feliz día de la Virgen de Guadalupe, mi todo imbécil. En 1965, el 42% de todos los productos químicos defoliantes rociados en Vietnam del Sur iban dirigidos a los cultivos de alimentos y el país pasó rápidamente de exportar arroz a tener que importarlo. ¿Quién sabe por qué? Un análisis del 67 de la Rand Corporation, grupo de expertos creados por la Fuerza Aérea, con fuertes lazos militares, concluía que la población civil parece cargar con casi todas las consecuencias del programa de destrucción de cultivos. Se calcula que más de 500 civiles sufren la pérdida de los cultivos por cada tonelada de arroz que se niega al Vietcong. Los planificadores estadounidenses de la guerra esperaban que esta destrucción de los cultivos contribuyera a la política de pacificación, ayudando a sacar a los campesinos de las zonas controladas por FLN para trasladarlos a otras controladas por el gobierno de Saigón. Pero muchos campesinos siguieron en sus poblados ancestrales, aunque los niños crecieran extremadamente flacos y sus padres estuvieran cada vez más desesperados. El excombatiente John Beitzel había visto cómo los defoliantes cubrían valles y había observado el coste humano que ello implicaba. Yo creo que lo que el estadounidense no ha entendido es que el resto del mundo sí tiene huevos. Su unidad tiraba la basura de sus campamentos, base en un terreno próximo a una aldea cercana. Escribió y veía cómo los lugareños vietnamitas casi inmediatamente empezaban a rebuscar todo lo que ahí podía haber para comer, porque no tenían suficiente comida. Antes de que llegásemos ahí, la tenían. Y ahora que estábamos ahí, supuestamente para ayudarlos, no la tenían. En 1970, los suministros de alimentos de al menos 600,000 personas habían sido interrumpidos por la campaña de defoliación, según un informe hecho público por la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. Para el progreso de la ciencia, oye esa mamada. Como otros aspectos del proyecto norteamericano en Vietnam, como otros aspectos del proyecto estadounidense en Vietnam, cuando se trata de la destrucción ecológica, la desmesurada capacidad de destrucción parece la expresión más adecuada. Del 65 al 67, por ejemplo, los enormes incendios provocados por las fuerzas estadounidenses arrasaron, según parece, unas 40,000 hectáreas de bosque. Potentes bulldozers, conocidos como romp-plows, también ejercían sistemáticamente su acción agresiva sobre el paisaje. En el 67, el teniente coronel John Manning, del 168 Batallón de Ingenieros de Combate, se jactaba de que estas máquinas podían allanar entre 4 y 5 hectáreas diarias, y esa era solo una parte de la maquinaria pesada activa en Vietnam, en aquella época. En el 71, enormes tractores oruga destrozaban los bosques de Voi Loy, una zona al noreste de Saigón que ya había sido defoliada, bombardeada y quemada. En 26 días despejaron 2.414 hectáreas. En total, los bulldozers norteamericanos pueden haber eliminado la vegetación del 2% de todo el suelo de Vietnam del Sur. 2% de un país, güey. O sea, 2 partes de 10. Bulldozers, tanques pesados y otros vehículos blindados fueron empleados también para destruir huertos, arrozales, viviendas e incluso poblados enteros. Pero una manera más habitual de destruir los pueblos era mediante el fuego. Cuando las tropas estadounidenses tenían bajas cerca de zonas pobladas, escribía el general de división George O'Connor, la reacción instantánea de las tropas era quemar el poblado entero. Quemad a los malditos Gooks, quemadlos, quemadlos, y que no puedan volver nunca más. Era la orden que se transmitía para que la patrulla de marines en misión de búsqueda y destrucción usara sus mecheros Zippo para prender fuego a una aldea llena de civiles con todas sus posesiones materiales. Y pensar que se creen hombres, güey. O sea, se creen súper valientes de haber sobrevivido a esa guerra cuando se peleaban contra gente con machetes, güey. Qué coraje, carnal, la neta, güey. Ojalá nunca pase lo que están promoviendo en México, pero ojalá y sí pase para que lo que sepan qué es lo que es pelearse con un pueblo que sí tiene huevos. No estoy diciendo que los vietnamitas no los tengan. La neta. Creo que sobrevivir lo que sobrevivieron fue algo terrible e impresionante. Y de corazón, mis respetos para todos ustedes. La matanza de animales era otro componente clave del programa estadounidense de destrucción. Con frecuencia, al entrar en un poblado, los soldados estadounidenses se dirigían directamente a los corrales de animales para liquidar el ganado de los lugareños, matando pollos, patos y cerdos en masa. Lo más terrible de todo eran las matanzas de los muy valiosos búfalos de agua.
A veces, los warebus, como los llamaban los soldados, eran abatidos a tiros, cuando enfurecidos por la presencia de extraños cargaban contra los soldados y los marines. En otras ocasiones los mataban simplemente por deporte o por hacer daño. Y frecuentemente, la destrucción de los grandes animales astados se llevaba a cabo sistemáticamente como parte de la campaña más general para sacar a los vietnamitas de sus arrozales, donde los búfalos de agua hacían el papel de tractores vivientes. En 1970, el veterano Richard Brumet, que había servido en la compañía A, Primer Escuadrón 1, Primer Regimiento de Caballería, escribió una carta al secretario de Defensa Melvin Laird pidiéndole que emprendiera acciones contra los responsables de la violencia gratuita que él había presenciado. Brumet decía a Laird que su unidad llevaba a cabo, de manera habitual, asesinatos, violaciones y saqueos al azar contra los civiles vietnamitas en la provincia de Quang Tinh, con el conocimiento pleno, el consentimiento y la participación del jefe de nuestra compañía, el capitán David Ressler. Estos incidentes incluían el bombardeo aleatorio de pueblos con proyectiles de 90 milímetros de fósforo blanco, ametrallamiento de civiles que habían tenido la desgracia de estar cerca cuando estallaba una mina, tortura de prisioneros, destrucción de la comida y el ganado de los campesinos, si considerábamos que tenían en exceso, y numerosas quemas de pueblo sin ninguna razón manifiesta. Lo que, no obstante, le parecía más absurdo y escandaloso al joven veterano era la mentalidad de destrucción masiva en acción. Pero pues es que todo eso es una cultura, güey. O sea, no era como que una situación de manzana podrida, como la llaman siempre, ¿no? O sea, es el sistema funcionando perfectamente, güey. O sea, no era que el sistema militar estadounidense en Vietnam estuviera mal. El sistema estaba diseñado para que funcionara de esa manera. Y si lo piensas en el negocio pirámide, que es toda la estructura económica social en la que vivimos, está también diseñada justo para eso, para que los de arriba siempre puedan decir, ah, no, es que fue un mal capitán. Y entonces el que es el jefe del capitán diga, ah, no, es que fue un mal coronel. Y entonces el general diga, ah, no, es que fue un mal general. Y el brigadier diga, ah, no, es que fue un mal no sé qué. Y así van todos, güey. Entonces, no sé, güey. O sea, no sé si es mi autismo, ¿no? Mi bendición, mi superpoder de la neurodivergencia que me permite ver patrones en situaciones que a lo mejor las mentes normales, corrientes y más corrientes que comunes no ven. Pero me parece increíble cómo este playbook ha sido utilizado a lo largo de los años, a lo largo de la historia, e inclusive nos lo enseñan poquito a poquito en la historia, en la escuela. Pero autores como él, güey, nos ayudan a entender cómo todo está relacionado. Piénsalo. Situaciones coloniales que sacaron a los pueblos arraigados a la tierra y les quitaron esta relación tradicional entre el hombre y la tierra en el que convivíamos en armonía con nuestros pueblos. Verga, ¿quieres hacer una lista de todos los pueblos, aborígenes destruidos por la mentira del colonialismo, por el renacimiento europeo, güey? O sea, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿te quieres venir más acá? Bueno, aquí está Congo, aquí está África, aquí está Afganistán, aquí está Colombia, aquí está Venezuela, aquí está Cuba, aquí está Perú. ¿Quieres que siga, güey? Ahí está Israel, ahí está Palestina, güey. Y todos los que no sabemos. Entonces, no sé, güey, no es que yo viva enojado. Es que ¿cómo le haces tú? Sí, tú, para vivir tan puta madre tranquilo. Aunque sus casas fueran bombardeadas y sus campos de arroz destruidos, la mayor parte de los campesinos del Vietnam del Sur eran reacios a trasladarse a las zonas de concentración establecidas por el gobierno. Zonas de concentración establecidas por el gobierno. Espérate, ¿a qué me suena? Pintor austriaco, Segunda Guerra Mundial, pelea contra el Banco Mundial Judío. Perdón. Me distraje. Zonas de concentración. Campos de concentración. Seguramente debe de ser yo. Soy yo, güey. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no, güey. Ni de pedo. No se puede. O sea, ¿cómo creen? Güey? Los gringos haciendo eso jamás. O sea, perdón, pero ¿no estaban haciendo un nuevo Guantánamo para los inmigrantes? Digo, o sea, ahí nomás, ¿no? O sea, 2025, güey. ¡Salud! ¡Pinches conspiranoicos! Voy a hacer un formato como de Dora la Exploradora. Van a ver ojetes. Una parte importante de ellos dirigía más bien
se dirigía más bien a las ciudades. La población de Saigón casi se triplicó después de que se iniciaran los ataques los ataques estadounidenses o gringos a las zonas rurales, y surgieron de repente sórdidos barrios de chabolas en las afueras de casi todas las capitales de la provincia y de distrito. Los suburbios estaban repletos de suciedad, superpoblados, infestados de enfermedades y desesperadamente empobrecidos. Pero, durante un tiempo, ofrecieron una ventaja clave: una tregua a las bombas, proyectiles, helicópteros de combate y patrullas de búsqueda y destrucción. En las zonas urbanas, las tropas gringas seguían matando civiles en asesinatos, peleas en los bares y accidentes de tráfico, pero los ataques a gran escala eran relativamente raros. Bueno, ¿y quieren hablar de la prostitución, güey? Luego llegó 1968. Qué irónico que ese año haya sido tan polémico. Me vale verga que ahorita estoy interrumpiendo más que nunca. Es mi canal, no tuyo. El 29 de enero, la víspera del Tet, el Año Nuevo Lunar Vietnamita, una fecha tan importante que tanto Vietnam del Norte como Vietnam del Sur declaraban tradicionalmente un alto al fuego de varios días por las festividades, un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos llamado Jorge Jacobson proyectó una fiesta de gala en el césped de su chalet francés. Los ostentosos alojamientos de Jacobson estaban situados en un recinto amurallado de 2 hectáreas al lado de la embajada de Saigón. Enfrente estaba la nueva embajada multimillonaria de los gringos, terminada unos meses antes. Una fortaleza de 6 plantas, de paredes de hormigón reforzado, sólidas puertas de teca y una gran pantalla de terracota que cubría toda la fachada y que protegía del sol, y era a la vez un escudo contra explosiones. Esa noche, los ciudadanos más importantes de Saigón, funcionarios del gobierno survietnamita y representantes del poder civil y militar norteamericano, incluido el embajador Ellsworth Bunker, estaban disfrutando de los dulces sonidos de una banda de música y del entrecortado rat-a-tat de una cuerda de petardos de 7 metros de largo que tradicionalmente se hacían estallar para asustar a los malos espíritus en el nuevo año, regalo de un alto funcionario del gobierno de Vietnam del Sur. Los ruidosos invitados eran expresión de una confianza recuperada. En efecto, durante años, los petardos del Tet habían estado prohibidos para impedir que las fuerzas revolucionarias los usaran como cobertura de posibles disparos. Ahora, parecía, no había necesidad de preocuparse. Más de 492,000 soldados gringos estaban estacionados en el país, y la victoria, aunque no se atisbaba todavía, parecía una conclusión inevitable. Spoiler, no ganaron la guerra, la perdieron. Se tuvieron que retirar como se retiraron de Afganistán, después de pelearse y de destruir el país, peleándose contra una guerrilla, el mejor ejército del mundo. Pero bueno, yo qué verga vas a ver al respecto. Nunca estuve más esperanzado en mis 4 años en Vietnam, había anunciado el general William Westmoreland, justo 2 meses antes, cuando él y Bunker habían ido a Washington a informar al presidente Lyndon Johnson. El embajador había asegurado a Johnson y al pueblo norteamericano que la República de Vietnam dominaba más del 67% de la población del país, mientras que el FLN controlaba solo el 17%. Y así no le pudieron ganar, imagínate. El reclutamiento por parte del Vietcong, informó Bunker, había decaído en un 50% durante el transcurso del 67. Y las tropas de Saigón se estaban desenvolviendo mejor que nunca. Westmoreland añadió que el 45% de las fuerzas enemigas no eran aptas para el combate, y dejó caer que en 2 años los Estados Unidos podrían comenzar una retirada progresiva de sus tropas. Hemos alcanzado un punto importante en el que el final empieza a estar a la vista, dijo el general al National Press Club en Washington. Finalmente había una luz al final del túnel. Antes de que se hiciera demasiado tarde, Bunker abandonó la fiesta de Jacobson y se dirigió de regreso a su chalet. 24 horas más tarde, de nuevo, los petardos festivos sonaban sobre la ciudad. Pero a las 3 de la mañana del 31 de enero, los guardias de la infantería de marina lo despertaron con una noticia asombrosa. La ciudad de Saigón estaba siendo atacada. No había tiempo para que el embajador se vistiera. Bunker se echó por encima un batín, se metió deprisa en un vehículo personal blindado y fue alejado de ahí. Detrás de él, el humo salía a borbotones de su estudio, mientras los marines quemaban documentos secretos por si la casa llegaba a caer en manos del enemigo. Oh, pues, no que muy cabrones. O sea, nada más atacan la ciudad y luego corren. Típico gringo, me cae. Típico gringo, güey. Neta, güey, cada vez que los vean, péguenles a la chingada. Y esto no es promover la violencia. O sea, un golpecito de cuates a nadie le hace daño, nada más para ir formando carácter.
6.000 combatientes revolucionarios, las mismas fuerzas guerrilleras a las que Bunker y Westmoreland habían administrado los últimos sacramentos durante todo el otoño, se habían infiltrado en la capital survietnamita y sus afueras, y una pequeña unidad de comando había echado el ojo a la nueva y brillante embajada norteamericana. «¡Están entrando! ¡Ayudadme!», gritó por radio un policía militar de la embajada. Segundo después estaba muerto. Jacobson, el anfitrión de la fiesta, se encontró atrapado en el segundo piso de su chalet, cuando un guerrillero herido se refugió en la planta baja. Los soldados americanos lanzaron una pistola y una máscara de gas a Jacobson por una ventana y dispararon gases lacrimógenos en su casa. Finalmente venció en su duelo con el combatiente herido y salió vivo. Sin embargo, la credibilidad de los gringos no sobrevivió aquella noche. Bueno, no sé, güey, depende a quién le pregunte. Y al final es eso, güey, la máquina de propaganda del gobierno. O sea, lo que hacemos todos nosotros cuando generamos contenido es estarte a ti ayudando a formar una opinión. No todos son tan conscientes, güey, ¿no? Es más, a mí no me deberías de creer nada, deberías de investigar y hacer tu propia opinión. Pero bueno, mínimo yo estoy leyendo un texto, güey. Pero al final, güey, la credibilidad que tienen y lo que tú piensas de ellos es gracias a la máquina de propaganda judía que se llama Hollywood. Así de huevos. Piensas que los dinosaurios parecen reptiles por Jurassic Park, Hollywood. Piensas que la guerra de Vietnam es de la manera que es por películas como Band of Brothers, por ejemplo. Bueno, series como Band of Brothers. O puede ser películas como Perotón, donde sale el papá de Charlie Sheen y luego sale, el papá de Charlie Sheen, güey. Sí, Charlie Sheen, el de Winning. Piensas, güey, que el americano o el gringo, güey, es súper poderoso y así por películas como Armageddon, donde se dedican a salvar el mundo. O piensas que el ruso es malo porque en Misión Imposible 1, 2, 3 y 100, siempre el malo es ruso. Inclusive Rocky se pelea contra un ruso gigantesco que al parecer es una máquina, güey, ¿no? Entonces, fíjate cómo te van mostrando y poniendo una realidad para que te la creas. O sea, se cuenta que agarran el atole, se lo ponen en el dedo y te hacen así para que lo chupes, bebé. Y ahí estás tú esperando la venida del Señor. Que por cierto, los invito a fijarse la imagen que tienen ahorita los pinches entes extraños que actúan en Hollywood. ¿Y por qué te están vendiendo a la gente escuálida y famélica como algo normal y popular? Yo empezaría a guardar comida en mi casa, güey. No sé. La embajada gringa era solo uno de los, al parecer, inexpugnables puntos emblemáticos de Saigón atacados por los guerrilleros. Los combatientes revolucionarios asaltaron igualmente el Palacio de la Independencia, versión subvietnamita de la Casa Blanca de gringa. Los guerrilleros se apoderaron también del estudio de la emisora de radio del gobierno. Atacaron el cuartel general de la Armada survietnamita, así como Tan Son Nhut, la descomunal base aérea y el complejo militar de Saigón, centro neurálgico del ejército. «El enemigo está dentro de la base», vociferó por teléfono Nguyen Cao Ky, vicepresidente de Vietnam del Sur, que vivía en Tan Son Nhut pidiendo refuerzos. «Están a menos de 500 metros de mi casa». Los combates en la capital continuarían finalmente durante más de un mes. Pasaron 6 horas antes de que las Fuerzas Armadas gringas controlaran finalmente el recinto de la embajada. Durante el combate, los guerrilleros intercambiaron disparos con la policía militar gringa, mientras paracaidistas de la 101, división aerotransportada, se dejaban caer sobre el tejado del edificio. También los periodistas acudieron en tropel al lugar. El ataque a uno de los símbolos principales del poder gringo en Vietnam era una historia demasiado importante para dejarla pasar. Se quedaron sorprendidos por lo que encontraron. Un nuevo complejo, mostrado en endulcorados publireportajes solo unos meses antes. Era ahora una zona de guerra. Soldados gringos y personal armado con atuendo civil corrían y se agazapaban para cubrirse sobre el cuidado césped, acurrucándose contra los árboles ornamentales y las fuentes decorativas. Los cuerpos de los soldados gringos muertos estaban tendidos en la calle. Cadáveres vietnamitas ensuciaban el césped del recinto. Había un agujero enorme en el muro a prueba de la bomba, y había marcas de balas por todas partes. Y luego estaba el general Westmoreland. Mientras al fondo, los soldados gringos estaban todavía destruyendo granadas sin explotar. El general estaba listo para las cámaras de televisión. Pues es el para lo único que sirven esos buenos para nada, güey. Sus 4 estrellas de plata en cada solapa y su gorra verde oliva en la cabeza.
hablando como si estuviera en una rueda de prensa rutinaria en Gringolandia. El comandante de las cejas pobladas criticaba al enemigo por aprovecharse de manera muy desleal de la tregua del Tet. Te digo que si para algo son buenos, son para hacer culos esa pinche gente, güey. Declaró que sus esfuerzos iban dirigidos a crear la máxima consternación. Nombre más puto ni Wendy Guevara, güey, neta, güey. Y afirmó que los ataques contra Saigón y otras ciudades eran solo una distracción del objetivo real. Un puesto avanzado de marines aislado y asediado desde hacía tiempo en Quezán, en las desoladas montañas del norte, cerca de la zona desmilitarizada y próximo a la frontera con Laos. En realidad, la verdad era justo el contrario. El asedio de Quezán había sido una distracción vietnamita concebida para fijar tropas norteamericanas en un puesto solitario avanzado, mientras las guerrillas actuaban en ciudades y pueblos clave. Aunque los guerrilleros todavía ocupaban partes significativas de la capital, Westmoreland parecía tan confiado como siempre que se presentaba ante las cámaras. Pero después de meses de desenfadada conversación sobre un enemigo supuestamente debilitado y con la vulnerabilidad la vulnerabilidad gringa expuesta a los ojos de todo el mundo, daba ahora la impresión de estar extravagantemente desinformado, si no, completamente equivocado. Como Don Oberdorfer, Oberdorfer, del Washington Post observó, los periodistas apenas podían dar crédito a lo que oían. Westmoreland estaba en medio de las ruinas diciendo que todo estaba en perfecto orden. Don, como de Donovan, güey, no vayan a pensar que se llamaba Don de señor con respeto. A los gringos hay que tratarlos con cero respeto, güey. El ataque contra Saigón resultó ser parte de una estrategia coordinada. Las fuerzas revolucionarias atacaron otras 4 ciudades importantes, 35 de las 44 capitales de provincia, 64 sedes de distrito y otras 50 localidades por todo Vietnam del Sur, esperando provocar una sublevación popular. Los guerrilleros y los regulares norvietnamitas atacaban siempre que podían. Esto dejaba a las fuerzas gringas ante 2 opciones: combatir de cerca, casa por casa, para hacer salir a los pequeños grupos de francotiradores y guerrilleros individuales, o apuntar abiertamente a grandes áreas de ciudades y pueblos como habían hecho durante tanto tiempo en el campo. Estados Unidos eligió la última. Pues claro, güey, ¿qué pensaban que iba a elegir? O sea, ahí está Palestina en tiempo real, güey. ¿Cómo lo quieren convertir en un pinche resort? Durante años habíamos intentado que salieran al aire libre para matarlos. Y los matamos. John Sinkulov, comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales Gringas, conocidas como MACV, MACVSOG, resumía así la contraofensiva del Tet. Nunca he visto tantos cadáveres amontonados. La contraofensiva consideró las ciudades atestadas de gente como zonas de fuego libre, con resultados devastadores. Como observaba el periodista Neil Sheenan, salvar la vida de los soldados no fue la razón principal de la falta de control. Tenía más que ver con la intención de poner abiertamente en práctica en los centros urbanos la potencia bélica del pisarlos hasta la muerte, que tan brutalmente se había aplicado en el campo vietnamita. Las tropas estadounidenses aseguraron su embajada piso por piso, pero emplearon métodos más radicales en otras partes. Bombas, proyectiles y cohetes machacaron zonas residenciales enteras, sin dejar nada más que escombros ardiendo. En las calles, todo el mundo era un blanco legítimo. Un oficial norteamericano recordaba lo que sucedió a un exmilitar del ejército survietnamita, cuya casa se incendió en los combates. El exmilitar, intentando salvar algunas de sus pertenencias de la calle Nguyen Van Thuy, se tropezó con los soldados norteamericanos que le pidieron, en inglés, que se detuviera. El veterano no hizo caso a los norteamericanos y fue acribillado a tiros. Permaneció durante 3 días en la entrada de Lane 177 antes de que los servicios sanitarios se llevaran el cadáver. En Saigón y alrededores murieron cerca de 6.300 civiles y 11.000 resultaron heridos. Se destruyeron unas 19.000 casas, más de 125.000 personas quedaron sin hogar. 206.000 residentes de Saigón se convirtieron en refugiados. Según un informe militar del Inspector General de Estados Unidos, la mayor parte del daño en la capital fue causado por las fuerzas norteamericanas. Hue, la tercera ciudad más grande de Vietnam del Sur, y en otro tiempo, capital imperial del país, también sufrió graves daños. Aunque Westmoreland había centrado la mayor parte de su atención en Pretet, en Quezán, las fuerzas revolucionarias habían retirado discretamente 2 regimientos que habían estado asediando el puesto para enviarlos al otro lado de las montañas, a fin de que se unieran al ataque sobre Hue. Durante 25 días mantuvieron en su poder grandes zonas de la ciudad y llevaron a cabo una de las atrocidades más notorias y publicitadas de la guerra, planificada de antemano.
Tenía como objetivo las ejecuciones de oficiales, personal militar y otros leales a la República de Vietnam. Según un documento capturado al enemigo, durante esta ocupación, las fuerzas revolucionarias eliminaron a 1.892 personas del personal administrativo, 38 policías, 790 déspotas, 6 capitanes, 2 tenientes, 20 subtenientes y numerosos suboficiales. En total, 3.000 personas o más habrían muerto en la matanza. Y de una vez vámonos poniendo de acuerdo. Si esto pasa, todos los nacionalistas vamos a acabar con los traidores a la patria. En las plazas los vamos a colgar. ¿Estamos? Gracias. Cuando las fuerzas estadounidenses y survietnamitas lanzaron un contraataque para tomar de nuevo la ciudad, comenzó otro baño de sangre, informando sobre los marines cuando peleaban calle por calle. El corresponsal de la cadena de televisión CBS, John Lawrence, preguntó al teniente coronel Ernie Chettenham qué le sucedería a las personas inocentes que se habían visto atrapadas entre ellos y los guerrilleros. Estoy seguro que son civiles a los que podemos considerar malos tipos. Malos hombres, bad hombres, respondió Chettenham. ¿Qué pensabas, que pinche Trump era original? Por favor, güey. Barcos de la Armada lanzaron 7.770 proyectiles sobre Hue. Y aviones del Cuerpo de Marines hicieron montones de salidas. Los números no son al azar nunca. 7.770 proyectiles, 777. Y aviones del Cuerpo de Marines hicieron montones de salidas, arrojando napalm y bombas de 240 kilos sobre barriadas urbanas. En total, las fuerzas gringas lanzaron la pasmosa cantidad de 600 toneladas de bombas, números que jamás vas a poder concepcionar. Más fuego intenso de artillería y disparos de tanques, desmantelando la ciudad en un coro de explosiones mientras las tropas de tierra luchaban calle por calle. Utilizamos de todo en esta ciudad, salvo armas nucleares, comentó un marín. Otro admitía: deben de haber muerto gran cantidad de civiles en el combate. Si veías u oías, o pensabas que veías u oías movimiento de la casa de al lado, no te parabas a llamar, tirabas una granada. Y luego, ¿qué tal todo este rumor de que los tenían constantemente bajo efectos del LSD? Toda la guerra bioquímica que se hizo probando a los Marines. Todos estos alimentos que se les daban que les subían la adrenalina para tenerlos en un esquema como de terror, güey. No es opinión mía. O sea, es una investigación infinita, güey. Es un análisis psicopedagógico que se le hizo a los sobrevivientes. O sea, no, güey. Mientras más le rascas a esta guerra, más asco te da el imperio, güey. A menos 3.800 ciudadanos del Hue murieron o fueron dados por desaparecidos como resultado del bombardeo y del combate, y 116.000 personas quedaron sin hogar. Más de las 3/4 partes de las viviendas de la ciudad fueron destruidas o resultaron seriamente dañadas. Nada de lo que había visto durante la guerra de Corea o en la propia guerra de Vietnam hasta el momento había sido tan terrible, por lo que se refiere a la destrucción y desesperación como lo que pude ver en Hue. Escribía el corresponsal Robert Chettenham. El comandante del 2º Batallón de 5º de Marines dijo más llanamente: destruimos bastante la ciudad. Supongo. La brutalidad de la contraofensiva del Tet se convirtió en noticia de portada en todo el mundo cuando el jefe nacional de policía, general Nguyen Ngoc Loan, se acercó a grandes pasos a un prisionero atado y desarmado en una calle de Saigón. Sacó su revólver y le disparó una bala en la cabeza. La escena fue tomada por el fotógrafo de la Associated Press, Eddie Adams, y por una cámara de televisión de la NBC. Y el escandaloso asesinato a quemarropa, con la pistola a escasos centímetros de la sien del prisionero, una moca en su rostro en el momento del impacto, la sangre saliendo a chorros como una fuente en las imágenes del video mientras el prisionero se desplomaba en el suelo, se convirtió en una imagen indeleble de la guerra. Esas ejecuciones sumarias eran algo común. El ejército norteamericano, por ejemplo, investigó las acusaciones de un comandante subvietnamita. Nguyen Quang Ngoc había asesinado a un prisionero en Nha Trang ante la mirada de oficiales de las fuerzas especiales gringas. La ejecución, que se produjo más o menos al mismo tiempo que el asesinato del prisionero en Saigón, estaba comprobada. Es más, según documentos del Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Guerra, un oficial norteamericano afirmó que eso era meramente la punta del iceberg, y que Ngoc y un comandante norteamericano, Wilbur Lee, habían decidido matar a 17 o 18 prisioneros más para mejorar el body count. Después de que...
Hue fuera recuperada por fuerzas survietnamitas y estadounidenses. Intervinieron equipos negros de asesinos survietnamitas, torturando, según se dice, y haciendo desaparecer a aquellos acusados de colaborar con las fuerzas revolucionarias, incluidos mujeres y niños. Oye, güey, ahorita nomás dejaba el baño y así, pero vamos a hacer un paréntesis, güey. ¿Cómo se llama? ¿Qué acaban de decir que entró? Un bloque negro, ¿no? Ejércitos negros o comandos negros para torturar, desaparecer y así. Oye, güey, y ahora en las marchas estas que promueve la derecha en México, ¿cómo se llama el grupo encapuchados que llegan a hacer cagadero, güey? Que además, o sea, se ve que nada más van a hacer cagadero para hacer cagadero. Porque, fíjate, y es un análisis, güey. Yo crecí con las marchas del 2 de octubre, güey. Los grupos anarquistas, los sindicatos obreros, las asociaciones estudiantiles, güey. Vaya, la contracultura y la fuerza de oposición al gobierno real, no las pendejadas y mamás que hay ahorita, güey. Cabrón, la destrucción era sistemática. Había un ataque radical en contra las estructuras de gobierno, contra el capitalismo, contra ciertas como cosas, güey. Y pues ahora parecen más como, pues lo que son, güey, niños enojados con papá que nada más quieren salir a destruir al mundo. Ups, la generación de niños sin padres que fue criados por madres solteras. Ups. Entonces, al final piénsalo, güey, ¿no? La importancia de leer estos libros no es nada más aprender, ¿no? Sobre la historia. Lo importante de aprender sobre la historia es eso, es darte cuenta de las referencias, de las relevancias, de las similitudes. Además, no deberíamos de poner este libro junto al otro, güey. Las similitudes que hay entre una situación y otra, en qué se parece lo que le estamos haciendo a los yaquis, a los rarámuris, a los huirras, a los otomís, o bueno, ñañús, a los mayas, a los nahuas, a todas las que ya desaparecieron. ¿Qué le hicieron a los chatinos, güey? ¿Sí me entiendes? ¿Qué está pasando en el otro lado del mundo? ¿Qué está pasando en Congo? Entonces, más bien si lo piensas, nos falta mucho por aprender y bastante por discutir. Gracias a ti por venir, bebé. Deja, voy al baño, todavía no acabamos. Continuemos, terminemos con esto. Y pues te invito a pensarlo, güey. O sea, te invito después de este paréntesis o ejercicio de comerciales. Perdónenme si están saliendo muchos comerciales, ya estoy checando qué pedo. La verdad, nada más le pongo monetizar, nunca hago otras cosas. Pero hay algunas que sí me deja y otros no. El de la herencia no me dejó. Este de Nick Tours tal vez tampoco lo podemos monetizar, no me molesta. Al final, ¿dónde está el pinche micrófono? Ya lo vi. Al final, pues bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar de leer esto. Muchas gracias a ustedes por venir. Los invito a eso, a tener un pensamiento crítico, ¿no? Espérate, déjame recitar la nueva intro. Crítico, cartesiano, humanístico, popular. No mames. Entonces, pero eso, o sea, necesitas tener un pensamiento crítico tuyo, güey. Necesitas tener una opinión tuya, necesitas tener gente que sea radical para un lado, para el otro, del centro. O sea, infórmate viendo todos los espectros de la moneda. No solamente veas uno. O haz lo que se te dé tu perra gana últimamente, güey. Tras la ofensiva del TET, Radio Liberación del FLN informaba: muchas zonas densamente pobladas de Saigón, Cholón, Bentré, Chantó, Maitó y otros lugares han sido completamente arrasadas, y miles de compatriotas nuestros han sido asesinados o heridos de gravedad. La historia oficial del ejército survietnamita coincide en gran parte, informando de que más de 14,000 civiles fueron masacrados durante la ofensiva del TET, la mayor parte de ellos por fuego gringo. Al parecer, otros 24,000 fueron heridos y 627,000 se quedaron sin hogar. Los militares norteamericanos calcularon una cifra de civiles muertos y heridos solo ligeramente inferior. Cada vez que la guerra volvió a las ciudades y los meses y años posteriores, se siguió una carnicería similar. El Distrito 8 había sido un punto esperanzador, poco frecuente en Saigón, parte de un esfuerzo conjunto gringo-survietnamita por construir una nación en acción, donde canales fétidos y toscas chabolas fueron reemplazados por miles de viviendas nuevas, una escuela, un mercado y otros edificios públicos. Se tenía la intención de que el barrio sirviera como corazón de una nueva capital, una visión de lo que podría ser un Vietnam moderno. En la primavera del 68, sus residentes, tal vez los vietnamitas más proamericanos de la capital, ¡qué asco!, informaron que los guerrilleros se estaban infiltrando en la zona, pero el gobierno no hizo nada. El 5 de mayo, las fuerzas revolucionarias lanzaron un ataque, Minitet, sobre Saigón, pretendiendo mostrar sus posibilidades de recuperación y capacidad para golpear en cualquier lugar y en cualquier momento.
Su ataque fue rápidamente contestado por 5 días de ataques aéreos llevados a cabo por reactores Phantom norteamericanos y helicópteros de combate. Los helicópteros gringos disparaban a todo lo que se moviera, dijo más tarde Philip John Griffin, fotógrafo de Magnum, a un entrevistador. Me encantan sus revistas con nombres de pistolas, güey. El portero Newsweek, Kevin Buckley, vio la devastación en directo, recordando más tarde las muchas sandalias ensangrentadas que caían de los pies de los residentes al huir. Hasta entonces, el Distrito 8 había sido seguro. Escribía: cerca de 8,000 casas fueron destruidas y al menos 100 civiles murieron. Otras 40,000 personas aproximadamente, una cuarta parte de los residentes del distrito, se quedaron sin hogar. En un informe secreto, el vicepresidente Hubert Humphrey, un asesor estadounidense de alto nivel, mencionaba también 2,000 heridos y decía confidencialmente: no hay un solo edificio que haya quedado intacto. Casi todos fueron totalmente destruidos por las bombas y los proyectiles de la artillería norteamericana. John Paul Vann, entonces jefe del proyecto de pacificación de las provincias circundantes de Saigón, escribía de forma semejante: calculo en 15,000 las casas destruidas, aproximadamente el 99%, como resultado de la desmedida reacción por parte de las unidades estadounidenses y survietnamitas. En un memorando secreto para Lyndon Johnson, su asesor especial, John Roch observaba: los comunistas están consiguiendo que hagamos en el sur lo que nos hemos abstenido de hacer en el norte. Destruir ciudades. Probablemente, en Saigón, han resultado afectados más civiles inocentes que en Hanoi y en Haiphong juntas. Superar los ataques norteamericanos contra Hanoi y Haiphong no era una hazaña pequeña. Los dos centros urbanos principales de Vietnam del Norte habían quedado fuera de un bombardeo aéreo a gran escala durante la Operación Trueno Continuo, que finalmente lanzó 640,000 toneladas de bombas contra los norvietnamitas. No obstante, fueron alcanzados por miles de misiones de bombardeo durante esta campaña. El presidente Lyndon Johnson interrumpió la Operación Trueno Continuo en octubre del 68, pero esto se manifestaría solamente como un respiro pasajero. En la primavera del 72, respondiendo a la ofensiva de Pascua, lanzada por las fuerzas norvietnamitas, el presidente Richard Nixon, fíjate, ya llevamos otro presidente, güey, ordenó el inicio de una nueva campaña aérea. O sea, por lo menos 8 años duró esta mierda. Qué puerca está mi sudadera, no me había dado cuenta. Ayer estuve haciendo frijoles como loca, perdón. No me disculpo, me valen verga. Lanzada por las fuerzas norvietnamitas, el presidente Richard Nixon ordenó el inicio de una nueva campaña aérea. Solo en ese mes de abril, Vietnam del Norte debería soportar 600 incursiones aéreas de B-52, incluido un ataque aéreo continuado de 48 horas sobre Hanoi y Haiphong. El mes siguiente daría comienzo a la operación Liner Bucker 1, que incrementó todavía más los bombardeos. Ya, güey, si no, ¿qué van a decir los pinches haters? Las campañas de bombarderos masivos que siguieron a la ofensiva de Pascua no se limitaron, sin embargo, a la zona desmilitarizada. 40 bombarderos B-52 especialmente diseñados, llevando cada uno casi 30 toneladas de pertrechos militares, descargaron sus bombas sobre Quang Tri diariamente, destruyendo el 99% de todos los edificios del cuadrante suroriental de la provincia. Para que te des una idea, a un tractocamión, a un camión de esos de los que ves en la carretera con una sola caja, a una sola caja grande, güey, no de las medianitas, no, una grande y de las largas, le caben entre 24 y 29 toneladas de producto. Un camión carga cada uno de esos aviones de material destructivo. Ahí nomás, güey. Que me corrijan los que manejan, pero según yo son de 24 o 29 toneladas. Casi 30 toneladas de pertrechos militares. Descargaron sus bombas sobre Quang Tri diariamente, destruyendo el 99% de todos los edificios del cuadrante suroriental de la provincia. La capital provincial, Quang Tri City, fue prácticamente arrasada por el implacable ataque. Ni una sola estructura de la ciudad de Quang Tri se libró de grandes daños, escribía el reportero de Los Angeles Times, Jack Leslie. Las viviendas se han derrumbado como acordeones. Losas de yeso que una vez fueron paredes apuntan al aire de forma extraña, rodeadas de escombros. Aquí, una escalera que no lleva a ninguna parte. Allí, la estructura de metal de una casa, despojada de sus muros de cemento, sostiene en pie la techumbre que está todavía intacta. Los pocos edificios de la zona que no fueron totalmente pulverizados, como la escuela Bodé y la iglesia católica Nam Tho Long Hung, sobrevivieron solo como cascarones en medio del bombardeo.
Otro periodista que se encontraba en la zona describía la capital de Quang Tri como ya no una ciudad, sino un montón de escombros. Otras zonas de la provincia sufrieron un destino similar, con ataques aéreos y fuego de artillería, echando abajo las casas y matando a miles de civiles. Desde el inicio de la guerra estadounidense hasta sus años finales, del campo a la ciudad, los norteamericanos machacaron implacablemente Vietnam del Sur con casi toda la tecnología letal de su arsenal, salvo las armas nucleares, extendiendo la muerte indiscriminadamente a través de inmensas áreas de su territorio. Esa matanza sobrealimentada, muy a menudo realizada desde la relativa seguridad de un reactor, volando a cientos de metros por encima del suelo, pinches culos. Un helicóptero de combate cerniéndose sobre cabañas de tejado de paja, una batería de artillería situada a kilómetros del objetivo, un barco lanzando proyectiles desde mar adentro. Sin duda, salvó las vidas de algunos soldados norteamericanos, pero la lógica de la superior capacidad de destrucción ocasionó un número inmenso, casi inimaginable, de víctimas civiles vietnamitas. Los mandos militares gringos derrocharon munición como millonarios, ahorraron vidas gringas como avaros y a menudo trataron a los vietnamitas como si sus vidas no valieran nada en absoluto. Con esto le vamos a dejar al día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por venir y piénsalo, ¿no? ¿Cómo meten a los niños en jaulas como si su vida no valiera nada en lo absoluto? ¿Cómo se burlan de su propia gente solo porque son de un color diferente, como si su vida no valiera nada en lo absoluto? ¿Y cuántas como esta versión de los hechos hemos encontrado en el hecho del verso del capitalismo? Gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Nunca me haré daño a mí mismo. Tú sé la mejor versión de ti mismo. No dejes que este pinche sistema mugroso te siga convirtiendo en lo que somos. Y sé lo mejor que puedo hacer. Gracias a ti por venir. Nos vemos pronto.